cinco por vuestras reflexiones, por este debate que nos habéis ofrecido, y ahora vamos a pasar ya a la segunda mesa redonda de esta jornada. La hemos llamado Inteligencia Artificial y Machine Learning. En este panel van a participar Tatiana Klimczuk, Salomé Valero, Fabiola Cavaliere, Alessia Mondolo, Karina Gibert y Thais Ruiz de Alda como moderadora. Thais fundó y actualmente es directora ejecutiva de Digital Femmes, una entidad sin ánimo de lucro que presta servicios relacionados con la diversidad y las políticas de género a empresas tecnológicas, administraciones públicas y organizaciones. Es licenciada en Derecho, ha desarrollado toda su carrera en el ámbito digital y también tecnológico, así que les damos ya la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, perdonad aquí que vamos en tiempo real, en mesas, haciendo tiempo. Ya estamos todas las panelistas. Yo estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias a todo el equipo por habernos invitado y haber conseguido este panelazo que yo no sé, voy a estar aquí media hora solo para decir toda la cantidad de títulos, doctoras, expertas que tenemos, que es una pasada. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo visibilizar el talento femenino. Algunas nos conocemos, otras no, pero bueno, estamos ahí para hablar aquí de inteligencia artificial, machine learning y datos, ¿no? A ver, voy a empezar por Tatiana Klimczuk, Senior Data Analyst en Basetis, profesora asistente de Ciencia de Datos en la Universitat Internacional de Cataluña, 2 doctorados en matemáticas, más de 14 artículos, más de 20 conferencias internacionales y su especialización es el procesamiento del lenguaje natural. Ha construido algoritmos para publicidad computacional, motores de búsqueda y asistentes virtuales, entre otros. A ver qué más cosas tenemos por aquí. Fabiola, también doctora y es responsable de las actividades de AI Structural Simulation del Centro de I+D de SEAT. Lo he leído antes, pero es que tengo que tener aquí la chuleta porque obviamente soy incapaz de aprenderme todo esto del tirón. En 2022... obtuvo su doctorado en modelización matemática y computacional por la UPC y también la Universidad de Swansea en UK. Y lo que ha estado haciendo en SEAT es analizar una metodología basada en el aprendizaje automático para optimizar el proceso de desarrollo de la estructura del automóvil. Toma ya. Recientemente, Fabiola ha sido galardonada con un premio Pioneer de la institución CERCA por realizar una tesis doctoral con resultados claramente orientados al mercado. Toma ya. Luego tenemos a Salomé Valero, también doctora en Ingeniería y líder de la práctica de aplicaciones, datos e inteligencia artificial en Kindle, España y Portugal, apasionada por la tecnología, madre de 2 niños y colaboradora activa en comunidades globales de código abierto, que eso ya somos amigas, ya compartimos mucho, para resolver problemas globales como los desastres naturales. Nacida en Badajoz, donde la comunidad open source es bastante potente, si no me equivoco, en toda Extremadura, y formada en Madrid y residente en Barcelona. Galardonada también en 2022 con un oro en los premios Edison de Florida, toma ya, por Prometeo, en la categoría de soluciones innovadoras que ayudan a salvar vidas, y reconocida por la comunidad técnica global de IBM Champions durante 3 años seguidos. O sea que no veas tú aquí el talentazo que vamos acumulando cada vez que voy avanzando todavía más. Alessia Mondolo es Lead Data Scientist y Partner en Matica Partners, ingeniera informática graduada en el Politécnico de Milán, de los más prestigiosos de Europa, ¿no? Un máster en inteligencia artificial de la Universidad Politécnica de Cataluña, y su principal enfoque de actividades se centra en desarrollar y poner en marcha proyectos analíticos en el campo de Big Data. Ha liderado exitosamente proyectos relacionados con procesamiento del lenguaje natural, previsión de series temporales y sistemas de recomendación, entre otros. Por último, tenemos por aquí casi, bueno, no sé si por último ya Karina, mi amiga Karina, es catedrática de la UPC y licenciada y doctora en informática con la especialidad de estadística computacional e inteligencia artificial. Lleva muchos años en el sector, yo diría que es una histórica, conoce perfectamente toda la evolución. No sé si ella nos explicará, ha diseñado también el plan de inteligencia artificial, ¿no?, de la Generalitat. Es directora y cofundadora del Centro de Investigación en Intelligent Data Science and Artificial Intelligence, que se llama IDEAI, decana
fue del Colegio de Ingeniería Informática de Cataluña, o sea, en mayo de este año. No, ahora en abril. ¿En abril? Sí, bueno, ahora, o sea, sí, resen. Y experta y coautora de esto que he dicho ahora, ¿no? Estrategia Catalana de Inteligencia Artificial, en Artificial Intelligence o Catalan AI Strategy, asesora de los gobiernos catalán, nacional, de la Comisión Europea en temas de ética IA y transformación digital, premio Ada, supongo que Lovelace, que es Byron en verdad, porque era la hija, ¿no?, de Lord Byron, pero no queremos hablar con referencia a su padre, sino lo que fue ella, premio Donatic de 2018 y mención Creu Casas en el año 2020-2021, o sea que no veas tú, ¿no? Entonces, hoy voy a empezar esta conversación voy a intentar reducirlo a 3 preguntas y media para que no se nos vaya comiendo el tiempo, porque somos muchas y lo que sí os pediría es como concreción un poco en las preguntas. Seguro que podemos dialogar. También, como somos tan educadas, como hemos dicho antes, que no nos interrumpimos aquí, no sé. Como veáis, para que fluya un poco las ideas que estaría bien compartir con el público, ¿no? Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia o la relación que tiene, porque estamos en este panel de Artificial Intelligence, de inteligencia artificial y Machine Learning y, dijéramos, toda la ciencia de datos? ¿Cuál sería la relación para nuestra audiencia, que a lo mejor no es súper experta en la creación de modelos algorítmicos basados en... O sea, para que podamos aterrizar un poco eso, ¿cuál es la diferencia o relación o interrelación, ¿no?, entre Data Science, Machine Learning, inteligencia artificial y eso qué implicación tiene en las diferentes tipologías de inteligencia artificial? Así que, si queréis, empezamos así y luego... ¿Se me escucha? Sí, creo que sí, vale. Pues primero, encantada de estar aquí con tantas mujeres poderosas, qué guay. Y vale, contestando un poco a la pregunta, claro, son conceptos que están por naturaleza muy relacionados y muchas veces es difícil establecer también un límite, ¿no?, entre estos conceptos y también porque son disciplinas que están en evolución y entonces se van definiendo poco a poco, creo yo, realmente a qué nos referimos con una palabra o con la otra. Pero mi interpretación, por lo menos, seguro que luego las compañeras pueden añadir más, es, pues, Data Science, ciencia de datos, lo dice un poco la palabra, tenemos un montón de datos y de estos datos queremos sacar información útil. Entonces, esa es mi interpretación de ciencia de datos. El Machine Learning es un subconcepto, si queremos, o otra herramienta que es parte de la ciencia de datos, efectivamente, que nos permite hacer predicciones basándonos en los datos que hemos recibido, a través de algoritmos que no hace falta programar explícitamente, que son capaces de extraer estos patrones en nuestros datos para poder, como decía antes, predecir alguna información que nos interesa. Y la inteligencia artificial también es un concepto muy grande y creo que ahí también un poco está en la palabra, ¿no?, la interpretación más general. Es como pensar en una computadora que es capaz de pues actuar como un ser humano. Entonces, por ejemplo, ser capaz de ver, escuchar, enterarse de lo que tiene alrededor y poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi campo, que es el campo de la automoción, un ejemplo de inteligencia artificial podrían ser los vehículos autónomos, ¿no? Algo de que hablamos mucho últimamente. Intenten fer-les som humana, és a dir, nosaltres parlem directes, no sé, els diferents senyals, però tot això són les tasques que normalment fem nosaltres. I ara l'altra, màquines, robots, intel·ligència, dir-li com vulguis, que l'objectiu principal és poder fer el mateix. Es pot fer de dues maneres. Primera és amb regles de programació, algunes sí, algunes és impossible, però imaginem, per exemple, jugar als cacs, que també és una tasca que fem com els humans, a mi m'agrada molt personalment, i es pot crear un algoritme molt gran que us apuntarà totes les regles i tots els casos, però, com sabeu, els cacs és un joc molt complex. Aleshores, el machine learning és un altre tipus de solució que té l'altre paradigma. A l'hora de donar les regles, es donen les dades i les regles, els algoritmes,
aprenen de les dades i defineixen les regles. Aquesta és per mi jo crec que el que és més important i més clau de la diferència entre aquests conceptes. I jo passo les paraules perquè... ¿Se me escucha bien? Vale. Bueno, mis compañeros ya han explicado muy bien, entonces voy a enfocarme en un punto específico que, pues en mi experiencia, he visto bastante, que es sobre todo la diferencia entre Data Science y Machine Learning. Sobre todo, mucha gente que cursa máster en Data Science, el foco principal es en el Machine Learning, en modelos de aprendizaje automático, pero hay mucho más y de hecho, pues en nuestra experiencia laboral lo vemos, lo que es el entrenar un modelo es una parte muy pequeña de nuestro trabajo. Hay todo lo que es el entender los datos, entender de dónde vienen, entender el contexto del proyecto en que estás, pues, hablar con las personas que tienen el conocimiento experto y toda esa parte es una parte que yo creo que es la parte fundamental de lo que es el Data Science, es el conocer y entender los datos. El Machine Learning sí es una parte importante, pero es muy reducida en lo que es nuestro trabajo. Y es una cosa que yo creo que gente que está aprendiendo, está estudiando en este mundo, igual no tiene tan clara y creo que a nivel formativo se debería de poner mucho foco en esto, porque mucha gente que busca trabajo en Data Science y yo quiero hacer solo modelos, pero realmente el mundo real no es este. Bueno, yo aquí os voy a dar la visión de... ¿Se oye esto? ¿Funciona? ¿Sí? ¿Me oyes? Os voy a dar la visión de la academia, porque claro, aquí... Bueno, a ver, o sea, nosotros asumimos desde el grupo nuestro, como si dijéramos, asumimos la definición original de 1956 de lo que es la inteligencia artificial, que es efectivamente, como decíais vosotros, la ciencia que construye ordenadores que desarrollan tareas que requieren inteligencia humana, o sea, un tipo de inteligencia que es la humana, ¿no? Ahora ya estamos hablando de sistemas que imitan la inteligencia animal y otros tipos de inteligencia, pero la original sería esta. Entonces hay una definición de AI Watch de 2020, creo que es 21, no sé si es 20 o 21, que describe cuáles son las áreas de esta inteligencia artificial, ¿no? Y ahí tenemos desde la representación del conocimiento, que tendría que ver con este tema de los metadatos y de definir los datos y de no sé qué, ¿no? La modelización de sistemas complejos, el razonamiento, todo lo que serían técnicas de razonamiento automático que entrarían en los motores de los sistemas expertos más antiguos, como si dijéramos, y toda la parte de la inteligencia artificial basada en conocimiento, que no es datos, ¿vale? Después hay toda la parte de percepción, que estaría voz, texto, visión por computador, etcétera, etcétera. Acabamos en robótica, coche autónomo, ética, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un área concreta que se llama Machine Learning, que es una especialidad de la inteligencia artificial que tiene que ver con el segundo invierno de la IA, ¿no? O sea, la IA toca fondo un par de veces en la historia y creemos que ahora entrará en el tercero. Porque básicamente lo que nos pasa es que de repente coge carrera, la gente la empieza a usar, crece, así no sé, y de repente te das cuenta que tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces cada vez que hemos entrado en una época de hype de este tipo, pues después hay un invierno. Entonces el segundo invierno de la IA tiene que ver con la constatación de que los sistemas expertos se quedan cortos porque nunca... con procesos de adquisición de conocimiento, ingeniería del conocimiento tradicional, podemos captar todo el conocimiento experto que tiene un experto en un dominio complejo para poder hacer que la máquina razone como el humano. Porque jugamos con una cosa que se llama conocimiento implícito, que nadie sabe que lo tiene, por lo tanto no lo puede contar, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, descubrir la existencia del conocimiento implícito nos lleva a darnos cuenta que el sistema experto, la IA basada en modelos cognitivos, toca techo y se sale de este segundo invierno de la IA, i jo no sé per què parlo en castellà, no? Puc parlar català, no? Sortim d'aquest segon hivern de la intel·ligència artificial amb una solució nova que és, vale, señor experto, no le voy a hacer nunca más un tercer grado para que me diga cómo diantres diagnostica usted esta enfermedad tan complicada, dongui'm dades, dongui'm pacients, faci el diagnòstic y ya se lo inventará la máquina lo que hace usted para establecer las relaciones entre paciente y el diagnóstico, no? I això se'n diuen processos d'aprenentatge inductiu, o sigui, l'aprenentatge automàtic el que fa és invertir el procés de la IA, que passa de ser un procés de raonament deductiu a uns processos d'aprenentatge inductiu, val?
Dintre de l'aprenentatge automàtic hi ha dues àrees molt importants. Una que és per construir models predictius, però l'altra no. Hi ha una part molt important de l'aprenentatge automàtic que se'n diu aprenentatge no supervisat, que no és per fer models predictius. És per entendre els fenòmens complexos que no sabem com van quan encara no sabem ni què volem predir, i que està en un procés previ dels processos d'aprehensió de la realitat. I la relació que té tot això amb el data science és que el focus del data science és agafar dades per aprendre el món, saber com funciona, poder-nos anticipar les coses i tenir suport a la presa de decisions, que passarà o no per fer models predictius, I el data science s'alimenta de diverses disciplines. Una és l'estadística avançada, que no és machine learning. Una altra és els models de dades que venen de la intel·ligència artificial. Una altra són els models de dades que venen de l'optimització, que és investigació operativa i no és machine learning i no és estadística. I una altra és tot el que podem fer amb anàlisi geoespacial i visualització, que a vegades ni tan sols tens models explícits allí sota. Llavors nosaltres tenim un article del 2018 amb una comunitat internacional on elaboràvem sobre el marc, no de la IA, que la IA i el machine learning estan ben definits, sinó del data science, que era un concepte així com molt tothom el fa servir de qualsevol manera, nadie sabe d'on viene, no? Això, la primera vegada que es parla de data science és el 1974, i ho fa el NAUR. I ho fa en un sentit molt de data processing, molt de necessito una ciència que pugui agafar dades, representar-les bé, endreçar-les com toca, i aquí estem parlant de bases de dades, d'enginyeria de dades i no tant de models, per després poder-les processar i consumir-les perquè m'ajudin a prendre decisions. Llavors, amb els anys, sí que s'ha anat una mica més enllà d'endreçar-les i col·locar-les i poder-les consultar, i hem connectat amb tot aquest altre component d'extreure valor afegit d'aquestes dades, que és el que ens aporten l'estadística i el machine learning, com si diguéssim. Però bueno, aquesta seria una mica... Bueno, Thais, después de Karina, mi turno, ¿no? Sí. Yo creo que más en las diferencias me voy a centrar en las similitudes, ¿no? Por cambiar un poquito de tercio. Y lo que diría es que tanto la ciencia de datos, ¿no?, como la inteligencia artificial, como el machine learning, que efectivamente es un tipo de inteligencia artificial, ¿qué tienen en común? ¿Y qué tenemos en común todas las que estamos aquí, aparte de todos esos títulos que nos has dicho? Que somos artistas. Y yo reivindico eso, somos artistas de los datos, somos artistas de la innovación. Y hay que descubrir el oro de los datos, ¿no? Es una de las tareas. Y la inteligencia artificial es, ¿qué tenemos en común? Que nos hace mejores, ¿no? Es la inteligencia aumentada. Ese es el propósito fundamental de la inteligencia artificial. Como es una inteligencia aumentada, nos tiene que hacer mejores. Entonces, ahora estamos oyendo constantemente todos los riesgos, y los hay, y soy consciente y tengo que serlo, pero hay que decir, esto se ha construido y llevamos muchos años construyéndolo para que sea una inteligencia aumentada. Por supuesto, tres cosas he dicho. El propósito, inteligencia aumentada. Segundo, matemáticas. He visto aquí, ole, tus títulos de doctora en matemáticas, los dos. Matemáticas. Hay mucha matemática, ¿no? Está claro que si nos queremos dedicar a la inteligencia artificial, hay que decirle a nuestras niñas y a nuestros niños también que las matemáticas es la base sobre la que se sustenta todo el pilar o toda la construcción de inteligencia artificial. Y la tercera, la ingeniería, el ingenio, ¿no? Ingeniero viene de ingenio, yo soy ingeniera, y al final, ¿para qué queremos esa inteligencia artificial? Para resolver problemas con ingenio. Entonces, con esas tres características, lo que diría es, vamos a poner ejemplos, ¿no?, de por qué creemos que esa inteligencia artificial es tan poderosa. Y hablábamos de los tipos, ¿no?, en las preguntas. Básicamente, por resumir, yo diría, los distintos tipos, que dicen que hay 4, es si la inteligencia artificial simula a los humanos, a esas capacidades cognitivas, pues hay 4 tipos de menos a más capacidad cognitiva. ¿Y para qué queremos esa inteligencia artificial? Para resolver problemas. Y entonces comentaba antes la compañera, ¿no?, La Vanguardia, que había leído hoy el periódico, hemos oído estos días el tema del accidente en India, ¿no? 3 trenes se han chocado, han muerto más de 200 personas, más de 1000 heridos. ¿Se podría haber resuelto con inteligencia artificial?
hay una inteligencia artificial en las operaciones. Muchas de nuestras compañías están ayudando a las empresas a mejorar sus operaciones, a anticiparse a los problemas, a que se generen alertas. Ese es el poder de la inteligencia artificial. Pero hay muchos otros. El ChatGPT lo está cambiando todo. Nuestros hijos hacen los deberes con el ChatGPT. ¿Es malo? Pues no. Yo tenía que ir a la biblioteca, yo vivía en Badajoz, tenía que ir a la biblioteca, quedar con mis amigos para hacer un trabajo, sacábamos allí unos volúmenes para total leer 3 cosas. Nuestros hijos desde casa acceden a muchísimo conocimiento. Y lo que tiene que hacer la inteligencia artificial, como el ChatGPT, es hacerles mejores. Entonces yo creo que ahí es el poder de la inteligencia artificial. Y bueno, he dado un poco un enfoque diferente, ¿no?, por no repetirlo tanto. Muy bien, muy bien. Yo creo que ha estado súper completo porque habéis explicado también con ejemplos, academia está incluida, ¿no?, cómo están relacionados entre sí. Yo creo que has dicho una cosa muy interesante ahora, que es, o sea, la función principal por la cual la inteligencia artificial se comercializa, o sea, hemos llegado al punto hype, tercera ola, no sé cómo lo has llamado, Karina, ¿no?, de que ahora estamos todos aquí con inteligencia artificial hasta para hacer cualquier cosa, porque realmente hay software para hacer cualquier cosa con inteligencia artificial. Pero yo creo que una de las cosas que tenemos como reto, ¿no?, es si queremos hacer esto para ayudar, para solucionar problemas, para evitar problemas, ¿no?, para anticiparnos y por lo tanto tener previsión de lo que se nos viene encima. ¿Qué pasa con los sesgos, ¿no? O sea, yo que últimamente no he parado de ir a conferencias y, ¿no?, todo al final, pues hype, pues estamos todo el día hablando de inteligencia artificial. Entonces, los sesgos son algo que no podemos evitar. Los sesgos son humanos. Entonces tú decías, ¿no?, el conocimiento, no sé si se dice, implícito tiene by default unos sesgos. ¿Qué podemos hacer? O sea, hay sesgos de todo tipo, pero yo creo que como estamos en unas jornadas de mujeres y datos, ¿no?, y hay una cosa que se llama gender data, que es muy importante porque realmente también es como una, entre comillas, revolución, ¿no?, identificar la necesidad de tener datos desagregados por sexo para poder identificar problemas que quizás son diferentes o no lo sabemos, pero es como una pregunta de investigación que yo creo que es válida. ¿Cómo nos damos cuenta de los sesgos, ¿no? O sea, ¿qué peligros, qué impacto tienen esos sesgos y cómo podemos evitarlos, ¿no? O sea, yo creo que estaría muy bien que lo aplicarais en los ejemplos de lo que habéis hecho vosotras, ¿no?, para no irnos a lo abstracto, sino que nuestra audiencia pueda ver cómo se pueden identificar sesgos, cuáles son esos datos invisibles que realmente existen en la realidad y que es difícil hacerlos explícitos, ¿no? Y qué futuro nos espera a la hora de identificar esos ¿no?, datos invisibilizados que generan sesgos y que por lo tanto las máquinas que generamos a lo mejor van hacia un camino que no tienen que ir, ¿no? Y cómo lo reconducimos eso. Y como mujeres, eso es. Me gustaría mucho oír vuestra opinión al respecto. Sí, este es un aspecto muy importante, ¿no?, de todo este tema. Yo personalmente tengo que decir que los datos con que trabajo son simulaciones de estructuras y por suerte ahí no hay mucho sesgo de género, aunque hay alguna simulación como estas de choque donde los maniquíes siempre son masculinos. Entonces hay unos datos que manifiestan el peligro mucho más alto en porcentaje de una mujer de hacerse daño en un choque que un hombre, porque claro, los coches están diseñados con estos targets. Entonces, esa sería quizás la única situación donde sí que veo el sesgo de género en lo que trato cotidianamente. Pero en general, claro, es un peligro muy fuerte esto de los sesgos, ¿no? Y seguro que mis compañeras podrán decir más si tienen más experiencia con este tipo de datos. Pero, por ejemplo, es un tema que me interesa mucho y hay un documental que no sé si lo habéis visto en Netflix que se llama Sesgos Codificados, que habla de una investigadora, se llama Joy Bolumbini, perdón, creo que lo he dicho bien, espero. Correcto, Coded Bias en inglés, que es una investigadora que se dio cuenta que en el reconocimiento facial de los sistemas más famosos de Google, de Amazon, pues no eran capaces de identificar un rostro de una mujer con piel oscura, por ejemplo. Entonces fue pionera de alguna manera, ¿no?, en intentar sensibilizar la sociedad de que necesitamos
normativas, necesitamos leyes para poder controlar estos sesgos. Y creo que esta es una cosa muy importante y también una de las razones por las cuales hay mucha, a veces, resistencia hacia la inteligencia artificial, ¿no? Esta falta de normativas en nuestra sociedad para que se pueda castigar quien hace un uso equivocado de la inteligencia artificial. Y esta es una primera cosa. Y otra que ha salido también en el panel anterior es la educación, porque pues es esto, ¿no? Tenemos estos sesgos inconscientes. También he escuchado un TED Talk de Berna Mayer, que es la vicepresidenta de la estrategia de inclusión de Netflix, y comentaba, ¿no? Decía, pues un día cogía un avión y vi que la piloto era una mujer, ¿no? Y pensé, qué guay, mira cómo lo estamos haciendo bien, estamos subiendo hasta el cielo. Y luego empezaron unas turbulencias y de forma inconsciente pensó, espero que sepa conducir, ¿no? Una mujer. Y es lo que nos pasa. Yo a veces me doy cuenta, ¿no? Antes también se comentaba, como mujeres, a veces somos las primeras que tenemos sesgos, porque nos han educado de una forma que nos hace pensar ciertas cosas, ¿no? Entonces, lo típico, algún post en las redes sociales, leer los comentarios es muy fuerte y muchas veces son las mismas mujeres que hacen comentarios muy machistas, digamos, ¿no? Machistas de situaciones que tú dirías, ¿cómo es posible? Y entonces, claro, la educación, intentar sensibilizar la sociedad y poderlo incluir luego, evidentemente, en la parte técnica. Entonces, hacer un poco esta conexión entre la parte técnica y la parte social y educativa y poderlo llevar. Esto a nivel más general, más que técnico, digamos. Entonces, no sé. Tengo instrucciones de acelerar. Sí, vale, la de esto. Nos han dado 5, que vamos a ver que sea un poquito más. Sí. Al menos que tengáis 2 minutos, 2, 4, 6, 8 minutos igual me dejan. Voy a hackearlo. 2 minutos para que... Sí. Vale, o sea, pues 1 minuto y medio. Intento. Sí, us volia fer un exemple molt ràpid d'educació de les dades, que moltes, fins i tot que en les dades, si no està incluïda el gènere directament, es pot inferir de les perfils de les dades que li poses. I, per exemple, l'exemple de la meva vida, de l'educació, del que si voleu predicir quantes dones acaben, quina probabilitat que s'acaben a tenir el títol del màster en matemàtiques, doncs en la meva universitat entren 50-50 dones i homes al primer any de la facultat de matemàtiques, que jo soc ucraïnesa i vaig d'escola dels post-Soviet Union, és una de les escoles més famoses de matemàtiques, i doncs el primer dia, a la primera classe, entra el professor i diu totes les dones al peu. Tu dius, bueno, i què fas? I diu, totes fora, perquè jo no vull perdre el temps per les dones, perquè no acabeu la carrera, ja ho sé, i jo, perquè jo sóc una figura molt important en aquesta universitat, jo ja prenc la decisió que no vull continuar amb vosaltres. I clar, a veure, això podria passar al Soviet Union, al post-Soviet Union ja no tant, ja vam dir, a veure, senyor, estem aquí, vam fer una elecció i tal, però, clar, cada examen, cada reunió amb aquest tipus de gent, tu sempre has de demostrar que ets la millor, que fas els exàmens, i els homes has de demostrar que són vius i saben el nom de l'examen, i ja funcionaria. Però, clar, si volies tenir les dades de quantes, segons d'aquestes circumstàncies i donant aquesta base, clarament el percentatge de les dones que acaben la carrera és molt més petit que dels homes. Jo he acabat, per cert, aquesta carrera, però sí, és complicat. Sempre n'hi ha aquests factors, aquests features que has de tenir en compte per
preparar les dades i també per fer les models, perquè si les dades són baixes, els models encara molt més baixos. I així que em paso la paraula, espero que és un minut y medio. Bueno, os voy a poner también otro ejemplo, va a ser cortito, ¿vale? Siempre con respecto a un tema que ya hemos comentado antes, que es el tema del empleo. O sea, vivimos en una sociedad sesgada. O sea, sabemos que, por ejemplo, yo vengo de informática, cuando yo estudié, de 200 personas en la clase, 10 mujeres y el resto hombres. Entonces, es normal que haya menos mujeres que vayan aplicando para esos tipos de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, nosotros montamos un sistema que nos ayude a la toma de decisión a la hora de encontrar mejores empleados para una cierta posición en el mundo del dato, pues los datos estarán sesgados porque va a haber menos representación del género femenino. Entonces, ahí, al final, es importante entender cuál es el objetivo que nosotros tenemos, porque si nosotros queremos que haya una representación de 50 y 50, pues ahí tendremos que trabajar con los datos para asegurar que vayan representando lo que nosotros queremos como objetivo. Pero, por otro lado, pues hay casos donde quizás quieras dar oportunidad igual a todos. Entonces, en ese caso no vas a poder equilibrar, porque si no vas a dar más oportunidad a las mujeres. Aquí es un tema muy recurrente, hay gente que opina una cosa, hay gente que opina otra. El importante es que la persona que va trabajando con estos datos tenga claro cuál es su objetivo final. ¿Quieres equilibrar? Pues tendrás que aplicar ciertas transformaciones en los datos para asegurar que estén equilibrados y representen lo que tú quieres obtener, ¿vale? Bueno, yo intentaré ser sintética y pongo el foco en tres aspectos concretos. Uno, es cierto que es muy importante que los datos que se usan para entrenar un sistema de estadística o un modelo de datos, modelo estadístico o de machine learning o de lo que sea, que siguin models, o sigui, que siguin bases de dades que estiguin representant bé la població a la que ha de fer referència al software que estàs entrenant. És a dir, si tu entrenes un reconeixedor de fotos i lo quieres soltar en internet, necessites que la teva base de dades d'entrenament no tingui només homes, blancs, caucàsics, joves, europeos, no sé què, perquè si tu pretens que després a la senyora africana la reconozca bien, le habrás tenido que dar ejemplos de ello amb la proporció que correspon a la població. Per tant, la primera pregunta que ens hem de fer és: amb quina població vull que la meva intel·ligència artificial actuï? I la segona que ens hem de fer és: les dades d'entrenament que jo he construït representen bé aquella població, sí o no? Aquí jo penso que s'haurien de certificar les dades sobre quina població representen i tu no fer-les servir per entrenar-les per un model que ha d'anar a un altre lloc, com si diguéssim. Això per començar. L'altra cosa que és important és que quan tens, quan has de construir dades per un model, tú no pots agafar el que tens al voltant. Ay, mira, soy Amazon y quiero hacer un entrenador de currículums. Venga, los currículums de la casa. Pues no, val? O sigui, hi ha una cosa que hem oblidat tota la gent de Machine Learning, que se'n diu disseny d'experiments y teoría del mostreig, que ve de l'estadística. És molt antic, porque los estadísticos ya hace 100 años que lo saben, que si los datos están mal el modelo és un xurro. Llavors no cal que ens inventem res, o sigui, recuperem les teories del disseny i del mostreig i deixem una cosa que al meu entendre és més mala praxi que una altra cosa. És cert que si tu tens dones a l'equip, se dan cuenta que estás entrenando solo con tíos, ¿vale? Es cert que si tú tens dones a l'equip, pues saldran currículums de tías ¿vale? De forma espontània, però és que si no en tens, que n'hem de tenir, no estic dient que no n'hem de tenir, però és que si no en tens, el que has de fer és aplicar bé la teoria del mostreig i la teoria del disseny d'experiments. I la tercera cosa és alerta que afegir gènere. O sigui, necessitem treballar tots perquè el gènere estigui a les bases de dades, no? Jo soc degana d'un col·legi y cada vez que quiero saber cuántas colegiadas tengo que contar así. Perquè en el formulari d'inscripció al col·legi, igual que el registre mercantil quan vas a declarar una empresa i a tot arreu, no te piden el género, perquè tenim una cosa que està relacionada amb l'ètica que se diu la minimització del dato, que va en contra de demanar coses que no són necessàries. Llavors tu per col·legiar-te has de ser llicenciat en informàtica o enginyer en informàtica. No has de ser home o dona. Per tant, amb un principi de minimització de dades el gènere no està. Per tant, necessitem treballar
perquè el gènere estigui a les bases de dades. Però alerta, que tenir el gènere a les bases de dades no garantitza que nosaltres puguem estudiar només amb el gènere les problemàtiques de les dones. M'explico. Dades de vida laboral. Val? Si tu només tens que la persona és home o dona, no pots saber si la seva escletxa salarial està provocada, per exemple, per totes les conciliacions, reduccions de jornada i no sé quantes punyetes més que ha demanat per la seva condició de dona perquè tiene familiares a cargo. Per tant, si tu no treballes perquè en aquella base de dades hi hagi informació sobre si ha cuidado, si ha tenido que reducir el no sé què, si tiene familiares a cargo o no tiene, que això després afectarà també els homes, però no n'hi ha prou amb el gènere. És molt important que els problemes que afecten a les dones tinguin uns indicadors concrets i que estiguin representats en les bases de dades, a més del gènere, perquè si no podem fer molt poca cosa. Bueno, yo antes comentaba una compañera Jessica, creo que era, lo del liderazgo con ejemplo. Entonces me gustaría cambiar el mundo, pero al menos voy a cambiar mi mundo cercano, esa es mi ambición. Con lo cual lidero la práctica de inteligencia artificial en España y Portugal desde Barcelona. Pues liderazgo con ejemplo y con responsabilidad, principios éticos y normativa o marco regulatorio, ¿no? Al final lo que decía Karina, estoy totalmente de acuerdo. 3 cosas fundamentales: quién ha hecho la inteligencia artificial, cómo lo ha entrenado, ¿no? Con qué datos y demás. Y la tercera, quién lo controla. Entonces, transparencia para generar confianza, porque la confianza es la base y el pilar fundamental de nuestras relaciones a nivel personal y en las empresas también. Hoy en día nuestros clientes nos regulan, las empresas que nos dedicamos a ello nos regulan nuestros clientes, quieren saber qué estamos haciendo, por qué toma decisiones, etcétera. Y ejemplos de sesgos hay muchos. En una empresa catalana, no diré el nombre, pues efectivamente un algoritmo para selección de personal, pues los cogía a todos de la UPC, ingenieros de Teleco, porque el histórico, por convenio, habían cogido muchos ingenieros de Teleco de esa universidad. Entonces hay que saberlo y hay que saber apagarlo. Es decir, preguntabas hace unos días 3 cosas para dedicarse a esto, ¿no? Acabaré diciendo que basta ser guerrera. Hay que ser guerreras. Si algo no funciona hay que reconocerlo y apagarlo, ¿no? Hay chat, ¿no?, que de repente están perpetuando sesgos. Entonces, bueno, yo lo que recomendaría es a todos nuestros hijos: hay aquí un mundo que lo está revolucionando todo, el mundo va a cambiar en los próximos 10 años mucho más que en los últimos 100, y recomendaría 3 superpoderes, ¿no? Hay que ser muy pro. ¿Y muy pro de qué? De la curiosidad. Hay que estar muy curioso y muy atento y aprender de las cosas que pasan. Hay que estar muy transformador, muy pro transformación y, por supuesto, muy pro colaboración, muy colaborativos, porque estos proyectos son proyectos complejos donde necesitas conocimiento técnico, pero también conocimiento experto, ¿no? Hablabais antes de la inteligencia artificial, del aprendizaje supervisado. Si estoy en el ámbito de la salud, que la inteligencia artificial lo va a cambiar todo en la salud, pues efectivamente necesitamos médicos, pero estoy en otra área, necesito otro conocimiento, con lo cual equipos colaborativos, tecnólogos, pero también conocimiento experto de las áreas de aplicación de la inteligencia artificial. Muy bien, pues yo creo que nos tenemos que ir. Un aplauso a estas jefas. Muchas gracias por compartir este conocimiento y nos vemos en la siguiente. Gracias. I sí, jo us puc fer un petit announcement, 2 minuts. És per presentar-vos una mica i explicar-vos sobre el workshop que estem planificant junts amb l'Aula Magna, i moltes gràcies per arrencar aquesta idea, aquest workshop. Estem molt motivats i molt emocionats per presentar-vos. És la idea que va néixer des de la nostra experiència com el Basetis. Estic aquí jo i l'Eduard Jiménez, que som consultoria tècnica, i teníem moltes clients internacionals i locals que venien i preguntaven sobretot per què funciona la IA. És que no entenien, no és com funciona, per què funciona i com els poden aplicar-ho al seu negoci. I doncs amb aquesta idea vam venir i vam parlar amb la Clara i vam pensar de crear un contingut basant en la nostra experiència per crear aquest espai on es pot fer aquestes preguntes i on nosaltres podem, com som, és la nostra feina donar aquest assessorament i aquest suport,
donar les respostes i, a més, fer-ho d'una manera una mica diferent. No fer només les xerrades, però fer també brainstormings, fer moltes discussions, serà molt dinàmic, serà d'un dia. Qualsevol dubte podeu preguntar a mi, a l'Eduard, estem aquí a la vostra disposició, and don't miss it, that will be the best. Hay que ir, He pensat que era rellevant dir-ho en aquest fòrum. Del 10 al 14 de juliol hi ha un casal per nens entre 12 i 17 anys amb activitats d'intel·ligència artificial que organitzem conjuntament el meu equip de la UPC amb Fundesplai, i són com unes colònies. Estan obertes les inscripcions i ja queden poques places, però encara en queda alguna de lliure, i penso que si teniu fills o filles que els hi pot interessar la tecnologia, nenes sobretot són molt benvingudes. Gràcies a totes. Fem un petit coffee break, 15 minutets. A les 12:05 mirem d'estar puntuals. A part del coffee, també podeu trobar el llibre de la Clara i de l'Aula Magna Business School, que el podeu comprar allà si voleu, aquest Mujeres de Silicon Valley. Fins ara.